El tema de hoy es, ¿pueden los países en desarrollo ser creadores de inteligencia artificial? Contarles un poquitico de los acuerdos de este espacio, en lo posible prender la cámara, eso facilita la comunicación, es una conversación abierta y gratuita, no es una conferencia o un webinar, es alegato puro y duro, no hay libretos, pedimos respeto entre todos los y las participantes, intervienen los que quieran y cuando quieran, si también solo quieres escuchar, eres bienvenido. Dani, ¿algo más? Cualquiera que quiera hablar, bienvenido. Cualquier idea es válida. No pienses que tienen una idea errónea o porque van en contra de todos o porque es algo diferente. Cualquier intervención, sepan o no sepan del tema, bienvenidos. Puede ser incluso hasta preguntas, ¿no? Y puede ser Claro. hablar cosas que otros le han dicho, pues todo es bienvenido. Bueno, algunas sugerencias que nos han hecho para que lo tengamos en cuenta, tratar de acotar el tema. Para eso vamos a tener unos minuticos para definir qué es lo que queremos tratar en este tema en particular, mantener ese foco. Entonces, de pronto, si siento que se están desviando, voy a hacer la labor de tratar de regresar al tema central. Y si ven que yo no lo estoy haciendo, les pido que me ayuden para mantener el foco. Invitar a compartir ejemplos reales. Eso es algo que nos ha insistido mucho la comunidad, como que no nos mantengamos por allá en la nebulosa, en el espacio, sino que tratemos de traerlo a la Tierra todo esto y veamos cómo lo aterrizamos. ¿Alguien está admitiendo? Si querés, Dani, vas acotando como que ves que es el tema de hoy. Yo para acotar quiero es empezar con una pregunta para que entre todos lo definamos. Es que resulta que inteligencia artificial puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué clase de inteligencia artificial vamos a comenzar a conversar hoy? Porque no es lo mismo la inteligencia artificial de un carro o la inteligencia artificial de una olla tostadora, no sé, cualquier cosa así, que una inteligencia artificial masiva, grandísima, tipo ChatGPT o algo así. Entonces, quisiera que entre todos acotemos qué clase de inteligencia artificial vamos a tirar hoy al paredón. Qué pena con usted, mi Yo, internet está fallando. tranquilo, Roberto. De hecho, yo también quería, como me parece muy importante acotarlo muy bien, porque casualmente he compartido ese tema desde ayer en redes sociales y de una vez ha saltado la gente a decir, no, es que ya estamos creando inteligencia artificial, como de qué vamos a hablar si ya se está creando en esos países en desarrollo. Entonces ahí surgen dos cosas. Primero, me parece curioso cómo la gente salta a responder sin todavía estar contextualizado de qué estamos hablando. Y segundo, pues que acotemos bien qué es crear inteligencia artificial, como dice Daniel, de qué tipo, pues porque inteligencia artificial estamos hablando de toda la vida, pero ahora hay un boom por todo el tema generativo. Me gustaría de pronto, sobre todo Edwin, que creo, y no sé si alguien más tiene más conocimiento técnico, que nos contextualice un poquito de qué diferencia hay entre un modelo de inteligencia artificial, plugins, pues una inteligencia artificial en sí, pues porque digamos, una cosa es usar modelos existentes, otra cosa es crear un modelo, otra cosa es crear un plugin, ¿cuáles son todas esas diferencias? ¿Cuándo diría uno que está creando una inteligencia artificial, por lo menos para lo que vamos a hablar hoy? Eso es como para que seamos muy claros en eso, ¿sí? Sí, yo les contaba que cuando me fui, que siento que hay dos palabras claves ahí. Una es esa de crear, que es crear, y la otra es se puede, ¿cierto? Una condición de posibilidad, se puede o no se puede. Creo que por ahí hay dos claves para trabajar el tema de hoy. Entonces, no sé si le damos paso, hay una lista, está Edwin, está Jesus. Jesus, ¿te parece si te dejo para la siguiente, para que Edwin, digamos, nos acote técnicamente esa pregunta que nos hizo Felipe? Adelante, Edwin. Sí, mira, desde la parte técnica, yo creo que tenemos que hablar desde 1954 que se está hablando de inteligencia artificial. Entonces no es algo que pasó hace 2 años, sino que venimos trabajando en diferentes formas de inteligencia artificial. Ahora está de moda la inteligencia artificial generativa, que es aquella que se entrena con modelos de texto, con modelos comportamentales y que está basado en cómo imita la forma de trabajo del cerebro. Es cómo conecto ideas
para poder dar respuestas de forma natural a las preguntas que me hagan. Entonces entiendo el lenguaje natural y respondo en lenguaje natural. Existen muchos modelos de inteligencia artificial. ¿Qué es un modelo? Es ese conjunto de instrucciones que se hacen para entrenarlos. Tomo la información, la transformo en números para que la inteligencia sea capaz de encontrar los patrones y responder. Entonces, lo primero es eso. Hay de todo tipo. Hay muy buenos, hay muy regulares, hay con muy poca potencia. No voy a decir ni siquiera malos, sino que con poca potencia. Entonces, yo creo que nos debemos enfocar en eso, porque creo que ese punto hizo que la inteligencia artificial se masificara. Entonces, ahí viene algo que decía Felipe que me parece muy interesante y es, podemos crear modelos, eso es un punto, ejemplo es el GPT, el PAN de Google, está Llama 2, que esos son modelos. Pero que podemos crear a partir de esos modelos herramientas, como está el ChatGPT, que es el modelo basado en GPT, está BARC, basado en el modelo de PAN 2, están otros modelos que están surgiendo a partir de otras inteligencias. Hay muchas más, no las estoy mencionando. Y aparte de eso, también hay otras herramientas que están utilizando el poder de estas inteligencias artificiales generativas y sumándole a otras inteligencias para crear aplicaciones, digamos, disruptivas, que no las habíamos visto acá. Y no las habíamos visto porque es muy natural y algo que me gusta, que Juan lo ha dicho varias veces, es esa UX conversacional que estamos teniendo ahorita. Y es, ya no tenemos que espichar botones, hundir botones o llenar formatos, formularios, sino que conversamos con la inteligencia artificial, sea de forma escrita o de forma hablada. Entonces yo creo que es importante que hablemos de esa creación de modelos. Creo que es el punto que nos deberíamos enfocar. Solo la creación de modelos, no incluiríamos modificación de modelos o llamémoslo collage de modelos para algún uso particular, o que definimos como creación. Creación de modelos es... No tanto creación de modelos, que perdimos a Edwin, ¿cierto? Te perdimos ahí. No tanto creación de modelos, sino, bueno, ¿incluimos solo creación de modelos o incluimos también modificación de modelos? El uso de los modelos, creo que ahí vendría el uso de esos modelos. ¿Lo incluimos? ¿O sobre todo es como...? Sí, debería ser los dos, tanto los modelos como el uso de los modelos. Ok, listo. ¿Alguien más tiene algo para cerrar esta definición de tema? ¿O avanzamos? Adelante, Yo quería proponer, pues yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pipe y con lo que dijo Edwin, sí. Yo le agregaría sobre todo la creación de herramientas, porque la respuesta fácil es cualquier país en vías de desarrollo puede crear lo que sea. Depende de si le dan o no presupuesto. Así es fácil. La respuesta es sí. Sin embargo, es ¿por qué crearíamos un motor o desarrollaríamos un modelo? Y yo me enfocaría más en las herramientas. O sea, ¿cuál es la finalidad? Que obviamente hay muchas utilidades, pero más en eso. Porque muchas veces siento yo que caemos como, esto lo hicimos en Latinoamérica, pero sin ninguna finalidad, solamente para decir, somos capaces. Y yo creo que la practicidad o la finalidad de crear algo puede definir mucho, no la capacidad de hacerlo, sino la decisión de hacerlo o no. Pero pues no quiero que sea tan filosófica la vuelta tampoco, ¿no? Yo quiero que pongamos eso en cuestión, me parece como un tema muy interesante, pues el por qué, que lo hablamos en estos días, si vale la pena hacerlo o no, pero creo que da para otro tema completo, ¿cierto? No sé qué piensan los demás, si incluimos eso, si nos ponemos a hablar sí vale la pena que tengamos creemos nuestros propios modelos o más bien que adaptemos lo que existe. Creo que está ahí como circundando al tema, pero tal vez nos puede alejar un poco del foco. Adelante, Dani. Yo tengo algo que está entre la frontera de terminar de dar el contexto y comenzar ya con la pelea, con la discusión de hoy. Okay. Y tengamos en cuenta que esta clase de modelos de inteligencia artificial de los que estamos hablando necesitan pero muchísimos datos para poder que sean realmente modelos útiles, ¿sí? Estamos hablando de que lo que tenemos en un computador
son gigas o son teras, pero estamos hablando de miles de millones de teras de información que no pueden ser procesados por un solo computador, sino que tienen que ser una granja inmensa de computadores con unas bases de datos inmensas, sí, son demasiado grandes. Entonces, comencemos pensando con eso, que aunque estemos en la capacidad de tener la mente, de crear un modelo estadístico, matemático que pueda comenzar a tomar toda esta data, tenemos también que tener en cuenta que toda esa data tiene que ser procesada y tiene que ser procesada por algún equipo computacional y no es un equipo computacional pequeño, es lo que podríamos estar llamando supercomputadores o granjas de computadores o granjas computacionales que no están de pronto al alcance de cualquier universidad o de cualquier empresa o de cualquier gobierno, sino que tienen que estar en empresas berracamente grandes con un músculo económico grandísimo porque definitivamente son edificios completos de computadores, de servidores, de bases de datos, de un montón de equipos y cosas que son capaces de hacer estas computaciones. Si no se cuenta con esa infraestructura, es difícil llegar a hablar de que se está construyendo una nueva inteligencia artificial o un nuevo modelo, si realmente no tenemos la capacidad de entregarle toda la data para ver si el modelo realmente va o no va a funcionar. Listo, Dani, muchas gracias. Ahí pones pues sobre la mesa una de las cosas que haría más difícil, pues no imposibilitaría, pero haría más difícil, que es el tema del dinero y los servidores que se requieren. Por aquí hacían una pregunta, pero la habían respondido antes, incluso de Edwin. $700.000 al día gasta OpenAI para mantener su inteligencia artificial funcionando. Adelante, Juan Andrés. Yo les diría que hablemos primero de la posibilidad de hacerlo y de si tiene o no, lo hacemos después, o sea, lo hacemos luego, si es que alcanza, porque si no, nos vamos a arrancar a discutir. Llevamos la 46 y no hemos arrancado a discutir. Ya empezó. Listo. Creí que tenías algo adicional. Arranquemos a la candela. Adelante, sí. Duro, dale. Edwin. Bueno, entonces si quieren, le hago yo, si quieren me zampo de una vez. Al agua, de una. A la pelea, como dice Daniel. Para mí es muy sencillo. Les voy a dar dos cosas. Uno es esta vieja que es increíble, que se llama Mariana Mazzucato. ¿La están viendo? La invito a que lo vean y a que vean este video. Ella dice que es que el gobierno puede ser un gran inversor. El gobierno ha ayudado y pone el ejemplo de la NASA. Lo que tenemos en el celular hoy es gran parte de lo que ha hecho gran gobierno, después la industria ha tomado de ese gobierno. Y el otro ejemplo es, Roberto anda buscando, porfa, la proyección de lo que preparamos, el Instituto de Investigación de Altas Ciencias en Argentina. Estas personas, yo voy a dejar de presentar, es una empresa argentina que arrancó con capital semilla del Estado argentino. Y esta gente lo que hace son reactores nucleares. Trabaja en la industria aeroespacial. Le ha hecho satélites a Australia. Le ha hecho satélites a un montón de gente. Entonces, fíjense esto. Ellos dijeron, yo no soy capaz de poner satélites. Yo soy capaz de hacer satélites. Soy capaz de diseñar satélites. Pero no soy capaz de ponerlos en órbita. Hicieron alianza con Cabo Cañaveral y los ponen en órbita en Cabo Cañaveral. Y es Argentina, y créanme que Argentina tiene problemas de corrupción y de ir cada uno por su lado, así como Colombia. Entonces es lo mismo, el símil de la inteligencia artificial con la energía nuclear es parecido. Ellos son capaces de hacer cosas de energía nuclear y también son capaces de ganar una Copa del Mundo, igual que los brasileños, porque se la creen y porque son capaces de tomar iniciativas realmente grandes y de entrada no decir, no somos capaces. Ese es el Mbappé en Argentina. Y es una compañía de muchísimo renombre. Miren lo que hacen. Son capaces de hacer cosas en tecnología nuclear en el mundo. Son capaces de tener tecnologías aeroespaciales en el mundo. Porque se la creyeron. Se la creyeron, lograron armar una coalición, lograron organizarse y lograron salir adelante en un país que es igual o más convulsionado que Colombia. Lo mismo pasaría con la inteligencia artificial. Que sea pertinente o no es otra historia. Pero estos manes se creyeron que podían hacer eso y que podían ganar un mundial. Y lo hicieron.
Si uno no parte de creérsela, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer porque simplemente lo descarta. Entonces, para mí, ese ejemplo es contundente. Sí somos capaces, pero tenemos que creer en la coalición para que eso se dé. Si no, nunca vamos a ser capaces. No, no, es que somos pobres. Ya, listo, ya no pudo. Juan, yo te complemento un poquito esto antes de que... Pero ojo con la mano levantada. No, pero es para complementar esa idea. Recuerden que antes de pandemia no se podía trabajar en remoto. Claro. Va, Edwin. No, viene en esa misma línea, Juan. Yo pienso que para afrontar este tipo de problemas se necesitan capacidad y competencia. Y creo que la competencia la tenemos. Muchas de las personas en Latinoamérica trabajan para estas grandes compañías, de forma remota, como dice Daniel. Están aquí, están en los países y facturan en dólares, porque tienen el conocimiento y son unos tesos. Y donde viene la capacidad, yo creo que nos falta que los gobiernos, como decías, o las empresas desarrollen esa capacidad de inversión. Y debe estar orientado a una pregunta que dijo Jesús, que es muy importante. ¿Y para qué lo haríamos? O sea, ¿cuál es el propósito de hacer eso? ¿Solo para decir que lo podemos hacer? No, realmente eso cómo nos va a cambiar como región, como país, como comunidad, como persona. El hacer ese tipo de cosas, ¿cómo nos cambia? ¿En qué posición nos ponen? Así es. Entonces plantea dos cosas ahí muy interesantes. Uno es la capacidad y las otras son las competencias. La capacidad y el otro, perdón. Competencias, las competencias, correcto. Competencias. Perfecto. Sí. Entonces, y pones ahí sobre la mesa pues el tema de el por qué, ¿cierto? Ese video de Mariana Mazzucato del que habla Juan Andrés es muy interesante porque da unas líneas del por qué es importante. Hoy las principales empresas del mundo son empresas de tecnología, incluso Europa ha tratado de copiar el modelo de Silicon Valley, que es como el nuevo capitalismo y no ha podido hacerlo. China, Europa van en esa dirección y básicamente el asunto sería, ¿queremos entrar en ese juego o no queremos entrar en ese juego? Son economías que crecen mucho. Adelante. Y yo creo que, siguiendo con ese por qué, tiene que ver como con un tema estratégico, porque en última nosotros no tenemos recursos infinitos. Independientemente del país, hay que ver qué queremos hacer y sobre todo en qué queremos que nos reconozcan, ¿cierto? Japón sabemos es reconocido por la calidad, Italia por el diseño, por dar dos ejemplos. ¿Y cómo lograron esos países ser reconocidos por algo, tener una marca país? Y porque en Latinoamérica no tenemos como esos referentes, más allá de cosas que en general no son agradables, como el narcotráfico y cosas por las que nos pueden reconocer, que no son de desarrollo de país como tal, pero nosotros no le podemos tirar a todo. Yo creo que en gran parte el error es pensar que nosotros podemos hacer un Silicon Valley o que podemos hacer lo que hace Estados Unidos, lo que hace Europa, lo que hace Japón. En agilidad es muy común tratar de hacer todo lo que hace Japón. Y es como, no, venga, más bien miremos en qué somos buenos y desarrollemos nuestra propia marca. Nos dicen a cada rato que aquí hay muy buenos programadores, pero yo no veo cómo Colombia tiene una marca en programación, no la tenemos. La gente dice como muy informalmente, pero no se nos reconoce mundialmente realmente como que Colombia sea una potencia en programación, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo desarrollamos? Y si la inteligencia artificial puede ser un camino, pero que de verdad nos metamos a que nos reconozcan por algo similar y sea porque tenemos esas capacidades y no simplemente por copiar lo que están haciendo otros. No sé si me hago entender en ese punto. Sí, perfecto. Ahí acabo de compartirles el video de Mariana Mazzucato del que estaba hablando Juan Andrés. Y entonces hay una cosa, digamos, está ese tema del por qué, ¿cierto? Pero una vez salda esa cuestión que cada quien en su fuero la analizará y sobre todo los estados y las empresas tendrán que analizarla, el asunto es, se puede, tenemos esas competencias, tenemos esas capacidades que mencionaba Edwin, y que podría limitar a que creemos inteligencia artificial en los países en desarrollo.
¿Alguien quiere participar al respecto? Estamos tímidos, estamos tímidos. Voy a hablarles un poquitico mientras que alguien se anima. Por ejemplo, que lo mencionaba Juan, María Mazzucato ponía como ejemplo el iPhone. El iPhone tiene cuatro tecnologías que lo hacen un éxito, ¿cierto? Una es la pantalla touch, ¿cierto? La desarrolló la CIA con la NFA. Otro es el GPS, lo desarrollaron los militares. Otro es Internet, lo desarrolló el gobierno americano también con DARPA. Y se me escapa otra. Entonces decía Mariana Mazzucato, a ver, el gobierno toma todo el riesgo de invertir, que además tienen que ser inversiones no a corto plazo, sino a largo plazo, de desarrollar y tener esa apertura a perder, incluso a equivocarse durante muchas veces, y que de 10 experimentos salga uno. Ese experimento que da resultado, después debería hacer un retorno de esa inversión a los inversores que participaron en ella. Y lo curioso que mencionaba ella, el caso de Estados Unidos, es que no le vuelve un peso hoy ni Internet, ni de la pantalla táctil, ni de nada de eso al gobierno, y que eso podría ayudar a generar unos ciclos de innovación. Sobre todo es un tema de innovación y desarrollo. O sea que esa posibilidad sí existe, que está apalancada ese modelo de Silicon Valley, sobre todo por el gobierno, y también por unos inversores privados, pero que normalmente tendemos a pensar en el gobierno como algo aburrido, paquidérmico, incluso ahí los neoliberales se parecen mucho a los anarquistas de querer llevar al Estado a sus últimas, a lo más pequeñito, ¿cierto? A que sea lo menos, que influya lo menos posible, y esta señora le da una vuelta y dice, venga, tengamos otra concepción del Estado, tengamos una visión de nación y creemos cosas que permitan que sea la economía del futuro de una nación. Para eso tiene que estar muy alineado, uno, temas económicos, claro, de invertir, pero también hay unos temas que son clásicos, lo hablaban estos días con Felipe, la legislación colombiana para el emprendimiento es un desastre, pone muchísimas talanqueras, ¿cierto? Otro, digamos, pues son los temas económicos que lo hablaba Ani hace poco, cómo tenemos el músculo para invertir en esto, en ese juego a largo plazo. Entonces surgen muchas cosas ahí que nos ponen esas talanqueras. Sin embargo, parecen no ser, ya les voy a dar la palabra, parecen no ser un limitante, ¿cierto? Está el caso que ponía Juan Andrés, e incluso en el gobierno de Chile creó algo que se llama CENIA. CENIA es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, pues básicamente se encarga de dirigir el desarrollo de inteligencia artificial en Chile. Les voy a compartir el enlace, y es una alianza entre universidades, empresas privadas y el Estado chileno. O sea, existen esas posibilidades con sus bemoles y con sus stoppers. Qué pena el anglicismo. Adelante, Pipe. Ahí hay un punto muy importante, es que tan fácil es desarrollar pues emprendimientos y todo ese tema en Latinoamérica. No conozco tanto pues por fuera de Colombia, pero no creo que sea tan alejado del caso colombiano, donde es bastante difícil y que siempre la legislación irá muy atrás de lo que es el desarrollo tecnológico. Y cuando llega, pues ya se han hecho un montón de cosas, y no es sino mirar los casos de Uber, de los temas tributarios en streaming, en fin, hay un montón de cosas que siempre van muy atrás en el tema de legislación, y por lo que muchas veces las personas y las empresas prefieren estar en países más amigables en ese sentido, y muchas veces no se desarrolla acá, y ve uno como de gente de la India, de no sé, de cualquier lugar, de Corea del Sur, no sé, por decir cualquier país, termina desarrollando sus productos en Estados Unidos o en algún mercado donde se desarrolla más rápido. Lo mismo pasa con latinoamericanos, porque no es tan amigable. Entonces muchas veces, de hecho, por ahí cuando solté ese tema en redes sociales, me decía, no, es que en OpenAI hay alguien de Albania. Pues sí, pero es OpenAI que no es de Albania, ¿cierto? Entonces, ¿cómo si lo desarrollamos acá y no terminamos aportando para organizaciones que son de otra parte? ¿Sí? Como esos limitantes llegan a tal nivel que existe el talento y hay aplicaciones que han salido acá, pero deciden más bien irse para otras partes.
Johan, adelante. Joan, perdón, adelante. Bueno, yo creo que hay un problema también, no solo de infraestructura ni de dinero, también de la sociedad, ¿no? El miedo social de la inteligencia y la evolución de la tecnología y lo que implica. Entonces, vemos que al tiempo que evoluciona la inteligencia artificial y vemos como Estados Unidos o en Estados Unidos, en otros países, de cierta manera se sale de control esa inteligencia artificial, pues los países que no están tan desarrollados pues empiezan a pensar, bueno, ¿por qué me voy a meter por ese camino si en cualquier momento no voy a poder controlar esto? También el miedo a lo que es la inteligencia artificial en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Cada vez que nos desarrollamos tecnológicamente también implica un riesgo de ataque, eso es evidente, de información, y es lo que creo es que pues, también hay mucho miedo social en cuanto a la implementación de inteligencia artificial. Hay miedos, pero que incluso puede ser hasta más contraproducente no tenerla, ¿no? Que lo hablábamos en estos días también con Felipe, me decía como que los servidores de muchos de nuestros datos como nación están en Estados Unidos, ¿cierto? O sea, hay unos riesgos que ya hoy existen y que incluso son más fuertes si no tenemos gobernanza sobre esa data. Juan Andrés, adelante. Yo creo que es un tema de creernos que podemos hacer cosas, de ver qué generan esas cosas y cómo nos llevan a un estado diferente. Y les voy a poner dos ejemplos. En la era medieval, las catedrales eran los portaaviones de las épocas. O sea, una ciudad que fuera en Europa prestante debía tener una gran catedral, y así fue como surgieron muchas de las catedrales. Y esas catedrales no tenían dinero para hacerlas siquiera en las ciudades, pero llevaban peregrinos hacia esas ciudades. Eso hacía que las ciudades se desarrollaran, ¿cierto? Igual que la infraestructura. En Londres, el hacer el metro de Londres llevó a que mucha gente quisiera vivir en Londres, y ellos tiran líneas de metro aún hoy a sitios donde no existen barrios para que los barrios se desarrollen. Entonces, digamos que es un tema de qué hago en infraestructura o en grandes proyectos para lograr dar el salto a desarrollar cosas que antes no tenía. Pero vuelve y juega, como en el fútbol. Lo primero que hay que hacer es, o en el camino, hay que creerse que uno es capaz de hacerlo, porque si no, no se va a llegar a ningún lado. Mientras no se tenga esa convicción, y mientras no haya alineamiento y foco, no se vaya a llegar a ningún lado. Otra cuestión es si vale la pena hacerlo o no, pero eso será otro debate. Si quieren, lo metemos a este caldo también. Vámonos, ahí ya hemos venido hablando del tema. No sé si lo quieres hacer ya o le damos el paso a Jorge. No, para mí, ya le doy el paso a Jorge. Para mí, si quieren, pivotemos al otro tema. Es más, hoy, en cómo estamos, es más, saquémosle jugo al uso de la inteligencia artificial y parémoslo sobre las plataformas que ya existen para sacarle jugo a nuestra cotidianidad y en generar ya, como lo estamos haciendo en Castor, más empleo y más bienestar que se puede hacer ya. Entonces, no, para mí no es válido decir, no, como no podemos hacer inteligencia artificial, pues no la usemos para generar sobre ella bienestar. Por mí, aprovechemos desde nosotros mismos y desde nuestras organizaciones las maravillosas oportunidades que nos abrieron con estos nuevos artefactos o con estas nuevas herramientas que nos van a llevar a otras maneras de pensar. Eso es lo que pienso. Juan, y ya vamos con Jorge, deberíamos crear inteligencia artificial. Digamos, eso no está en nuestras manos en este momento, pero Colombia como país debería crear inteligencia artificial. Hacemos un hashtag para que nos escuche Petro, que A mí me gustaría, que yo no me voy a meter en política, pero a mí sí me gustaría que Colombia, y puede ser Colombia, Brasil y Argentina, o México, dijeran, venga, entre todos creemos una, porque eso van a ser polos de poder a futuro. Pero aún si los gobiernos no pueden o no quieren, yo creo, y lo estamos haciendo, aprovechando estas herramientas que nos dio la vida. Eso es lo que yo creo. Vamos. Adelante, Jorge. Jorge. Está silenciado, sí. Master. Okay. Ya, estoy con todo. A ver, díganme si cuando me ven y cuando Estás sin cámara, ya estás con cámara. Ya. No, lo que yo he reflexionado en términos generales es vos, desde tu contexto,
aprendes a resolver problemas que corresponden a tu contexto. ¿Para dónde voy? ¿Quién de ustedes está trabajando con problemas de programación cuántica? Ninguno. Supongamos que empiecen a formularse, a trabajar fuertemente dentro de poco. Los computadores cuánticos van a estar distribuidos por todo lado, pero quienes estén trabajando ahí al frente de ellos ya van a estar resolviendo los problemas adyacentes a eso y generando modelos y generando cosas. Entonces, el problema no es si adoptamos o no inteligencia artificial, sino si adoptamos una cultura más orientada a la investigación y desarrollo, a la generación de conocimiento, porque eso va a generar que enfrentemos el problema primero que otros y que obviamente generemos el dinero o el bienestar o el impacto primero que otros. Si no, vamos a ser consumidores de segundo o tercer nivel, porque siempre el contexto, por ejemplo, y voy a hacer quien está, cuando uno dice, ay, pero ¿por qué estos hijos madres, qué es lo que están haciendo? Claro, llegar, ¿por qué se plantearon el tema de la nube? Porque llegaron antes porque el contexto de ellos hizo que generaran la respuesta a ese problema antes que nosotros. Y nosotros, cuando ya la tecnología llega por acá al sur o al resto del universo conocido, ya llega con un montón de problemas resueltos. Entonces, eso es lo que pienso que estamos. Entonces, está bien, o sea, yo pienso que sí hay que crear, hay que construir, no solamente eso, hay que empezar a tener debates acerca el I+D, de generar conocimiento, porque si no, vamos a ser consumidores que no estamos en la punta de la lanza, sino somos usuarios. Gústenos o no nos guste, somos usuarios. De aquí para abajo somos usuarios. Es lo que yo observo, pues, y es por eso es que uno los ve a ellos generando modelos y problemas completamente diferentes, que uno dice, claro, se enfrentaron a ellos primero que nosotros. Por eso es que cuando uno los ve hablar de ciertas cosas, no, es que fulano ya generó un hub de tal cosa. Claro, ya hay un hub de inteligencia artificial porque el problema lo enfrentaron antes que nosotros, ¿sí? Entonces, etcétera. Por ese lado es lo que yo observo. Jorge, respecto a eso, yo estuve ahí como revisando las cifras de inversión de Colombia, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencias y en el Ministerio de TIC, que sería como los dos que uno diría que podrían apuntar en esa línea, y está cercana como a los 100.000 millones de pesos. O sea, eso es una cifra súper reducida al lado del presupuesto de la nación. Un 1% del presupuesto de la nación se puede ir para esas cosas, si no es menos. Entonces, pues sí, no hay una línea en esa dirección. Eso es otro de las cosas que limita. Adelante, Felipe. Yo entiendo el punto de Jorge, pero precisamente pues, venía como con una propuesta un poquito diferente. Y es si uno ve cómo se desarrollan países más similares a Colombia, como fue Corea del Sur en un momento dado, ¿sí? En los años 60 ellos eran un país agrícola y con una economía bastante parecida a la de Colombia. Ellos empezaron a copiar tecnología de Japón, ¿cierto? Ustedes saben, sobre todo carros y electrodomésticos, y se desarrolló Samsung, LG, Daewoo, y una serie de marcas, y ahora lo están haciendo los chinos a su vez de los coreanos, y ellos no se inventaron nada, ¿cierto? O sea, ellos no tuvieron, no fueron los primeros de estar ahí, pero no están de últimos. Yo creo que el punto es para ese tipo de países que no tienen pues tanto presupuesto para estar ahí al frente, pues por lo menos estar detrásito de los que están al frente y ver cómo podemos ir copiando cosas, ir desarrollando. Yo hace poquito compré un televisor chino, no voy a decir la marca porque no nos ha patrocinado, y el vendedor me decía, es que, vea, mientras el G y Samsung pelea que yo tengo esa tecnología y yo tengo la otra, este productor chino tiene las dos tecnologías y punto. Entonces va ahí detrásito, se aprovecha de lo que ya investigaron los otros y seguramente no es la marca más reconocida, pero tampoco es la más desconocida. ¿Sí? Entonces es como estar ahí, ir desarrollando, pero no quedarse de último porque entonces ahí sí ya no terminamos haciendo nada. Esa es una de las formas en que podríamos solventar uno de los problemas. ¿Se podría solventar el problema económico de esos grandes servidores de alguna manera? Ahora esa pregunta. Carlos Eduardo, adelante. Bueno, buenas tardes. Pues partiendo de que una de las mayores restricciones que deberían tener
al solo ser consumidores de las inteligencias artificiales que tenemos que adaptar a las restricciones por las que fueron diseñadas y creadas esas mismas. A cambio, si partimos en la creación e innovación, pues podemos diseñarle la infraestructura o todo lo relacionado dependiendo de la necesidad del entorno, que es lo que más se adapte a lo que yo necesito. O sea, puede crear, hay muchas IAs muy potentes y todos, pero si no me sirve netamente a lo que yo estoy requiriendo, pues madre, partamos de un punto y vamos diseñando una que se adapte perfectamente a lo que yo estoy necesitando, cumpliendo, solventar todas las necesidades que conlleva o contenga ciertos entornos para las que se necesitan. Entonces era ese punto. Súper. O sea, otra razón más para de pronto animarnos a irnos en la dirección de la creación. Ayer hablábamos de eso también, aprovecho Edwin, bueno, ya levantó la mano Edwin, pero un segundito, y es que son inteligencias artificiales del norte global, ¿cierto? Cuando hay un sistema de identificación de caras, identifican más fácil las caras de los europeos y de los gringos, ¿cierto? Cuando hay un sistema de identificación de enfermedades, pues las enfermedades que están ahí montadas son las de los europeos y los gringos. Cuando quieren predecir algún tipo de investigación o ciudad donde deberían irse a partir de lo que ya tienen, montan todas las investigaciones científicas que tienen en el norte global y a partir de eso se aprovechan de la inteligencia artificial para ver nuevas rutas. Eso nos permitiría abrir un gran panorama y sería quedarnos sin una herramienta, sería como un poco aportando a lo que decía Carlos ahí, adelante Edwin. No, que tenía que ver con lo que decía Carlos, eso tiene que ver con el para qué lo vamos a hacer. O sea, realmente para qué hacemos la tecnología. O lo que decía Jorge, adaptamos la tecnología y a partir de ahí investigamos, pero es un propósito y eso es lo que creo que nos hace falta, el por qué hacemos las cosas. Entonces, ¿tenemos la capacidad? Sí la podríamos hacer, sí. ¿Podemos conseguir los fondos? Sí. ¿Y para qué? O sea, creo que nos falta esa parte y si somos capaces de descubrir el para qué, lo otro lo podemos rellenar. Les compartí en el chat, ya te voy a dar la palabra Juan, les compartí en el chat la encuesta de satisfacción de este espacio para que por favor nos ayuden diligenciándola, qué les pareció y si tienen sugerencias para futuras ocasiones, les pedimos ese favor. Adelante, Juan. Los que hicieron la navegación global grande en la modernidad fueron los portugueses, antes que los españoles. Cuando fue Vasco da Gama y cuando cubrieron África y llegaban hasta la India, que después los españoles heredaron eso para llegar a las Américas. Y en Portugal eso fue porque hubo un gobernante que se obsesionó con la navegación y antes que existiera cualquier cosa de esas, trajo un montón y dijo, Portugal está en la punta y solo puede irse para los mares. Y es chiquitico. Y se dedicó 50 años a investigar y a traer genios de la navegación de Arabia Saudita, de la India, de Europa a Portugal para que estudiara para el futuro. Después de eso fue que salió Vasco da Gama. Después de eso fue que se descubrieron las rutas. Después de eso fue que pudieron llegar a América. Pero fíjense que fue alguien con muchísima visión, lo que dice Edwin, lo que dice Pipe, alguien con muchísima visión que dijo, vamos a apostarle a esto, y no sé para qué, pero vamos a apostarle a esto, porque las condiciones geográficas y culturales se dan para que después explote algo. Pero si no parten de ese propósito, tampoco se va a dar. Y ese man no se imaginaba lo que iba a suceder después en Portugal, y miren lo que sucedió. Y durante muchos años fueron los reyes del mar. Dale, Edwin. Perdón por la autopublicidad, lo que pasa es que me salió aquí. Nosotros empezamos con inteligencia artificial desde diciembre. ¿Para dónde íbamos? No sabíamos. No sabíamos. Teníamos la necesidad de aprender. Y ahora ya tenemos un norte y ya estamos yendo hacia allá. Pero fuimos creando ese propósito y ese propósito nos llevaba a aprender más y abrirnos todo eso. Es eso. Y ahí viene algo, aprovecho que nadie tiene la mano levantada, y ahí viene algo que es una pregunta que hay que entenderla, que la valoro, pero puede ser una pregunta asesina. Si uno le dice, muéstrame el retorno de la inversión de eso, y si no, no te doy el dinero, pues no puedes estar en este mundo. O sea, es muy teso, porque como estás en un entorno de altísima volatilidad y de altísima incertidumbre, si todo lo atás a que tenés que tener un retorno de la inversión, pues no hubiera existido lo de Portugal, no hubiera existido la ida a la luna, no hubiera existido esto.
Hay un montón de cosas que no hubieran existido porque no se sabe si va a retornar o no. Sí es claro. Pues, y suena a contrasentido, pero es que si vas a exigir un retorno de innovación por cada... Ayer hablaba con Pablo Mejía de Pragma, que criticaron en el Congreso a un presidente de Ecopetrol porque como si en exploración le habían dado 2 pozos petroleros. Pero es que yo no sé dónde hay petróleo, tengo que explorar. En la ley de los grandes números, alguno me dará. Pero si me vas a exigir que por cada hueco que hagas va a salir petróleo, pues no habría explotación petrolera o no habría innovación. Es muy teso. Claro, y aparece pues como el rol del Estado, pues porque esos capitales de riesgo por lo general exigen un retorno de la inversión a 3 o 4 años, mientras el Estado puede darse el lujo de irse a un tiempo más grande. Depende. Años, ¿no? Mira que en Amazon a Pipe le tocó, de hecho Pipe compró un teléfono de esos. ¿Te acordás, Pipe? El teléfono de Amazon. Y todo el mundo se le fue encima, que porque había fracasos, dijo, no, es un experimento, no dio, aprenderé y seguiré otra cosa. Y miren, y creo que Amazon desde eso ha subido un poquitico de valor. Juan, el tipo lo asume. es que no solo los gobiernos, esas empresas también, comencemos a ver. SpaceX, ¿cuánta plata ha perdido? Pero ¿cuánto han logrado? ¿Sí? Amazon, ¿cuántos experimentos han hecho? Si ustedes se van a la nube de la AWS, todos los días no, pues tampoco todos los días, pero sí una vez a la semana, si se meten a la lista de servicios que tienen en AWS, no va a ser la misma lista de servicios que tenían la semana anterior. La parte de Google también, ellos tienen herramientas, no sé si ustedes se acuerdan del Picasa o de otra cantidad de herramientas. Hombre, hicieron experimentos, lo que funciona lo fusionaron con otros experimentos que también les funcionaron y lo que no funcionaba, lo van llevando. La cuestión ahí no está en que si vamos o no vamos a tener experimentos o no. La cuestión es qué tan responsables vamos a ser para hacer esos experimentos y en el momento que veamos que un experimento de esos no funciona, que no nos quedemos tratando de sobrevivirlo hasta que quebremos la empresa. Hay cosas que tenemos que dejar ir, hay cosas que nos pueden seguir facilitando la vida, pero la cuestión ahí es que a ninguno de esos experimentos, tal como decía Juan, a ninguno de esos experimentos le están exigiendo un ROI. Están diciendo, listo, usted tiene este presupuesto, usted tiene esta gente, usted tiene este tiempo, construyan y miremos a ver qué sale. Y si sale algo y nos puede ser de utilidad, conservémoslo. Y si sale algo y ya vimos que no, listo, esto era lo que teníamos nosotros de presupuesto para jugarnos, que podía ser ganancia o pérdida. Y hasta ahí no más, no vamos a perder más de ahí. Ya si no funciona, sin corazón, adiós y sigamos con el siguiente experimento. Digamos, siguen Edwin y Juan, hay algo que digamos que choca con la realidad de los gobiernos, es que los gobiernos se asume que el dinero público no es un capital de riesgo y es difícil que entren esas competencias, ¿cierto? Edwin, Juan. Por ese comentario que acaba de hacer Robert, yo creo que los gobiernos deben volver la investigación una política de Estado y eso cambiaría. Iba a colocar 2 ejemplos aparte de lo que dijo Daniel, y es, no se conocen el robot Asimov de Honda. Honda lleva más o menos 30 años investigando en un robot humanoide. Daniel y yo tuvimos la oportunidad de ver hace poquito el video de la evolución de Boston Dynamics. 12 años, Daniel, más o menos, ¿sí o no? 13 años. 13 años. Sí, y si después del 2000. Y comparamos la evolución de lo de Honda con el Boston Dynamics, por favor. Ya Boston Dynamics tiene a la venta robots. Entonces, no es solamente investigar. Invertir en investigar es importante, pero también eso, cómo lo voy a volver un producto. Hay que buscar el balance. Hay algo y está el capital de riesgo público-privado, está la innovación en las organizaciones y está la innovación en las personas, que todo tiene un riesgo porque es salir de la zona de confort. Pero la cuestión es que la gente quiere innovar, pero no quiere pagar el precio de la innovación. Y uno no puede innovar sin pagar el precio de la innovación. Es decir, va a haber un riesgo, te vas a estrellar con cosas que no sabes si van a salir, que no sabes si eres capaz. Pero si no vas a innovar, toma la decisión de no innovar. Lo que pasa es que la innovación, esto lo debo a Federico Vázquez, que me lo explicó, la innovación es lo que nos permite tener mejoras lineales o disruptivas para poder seguir existiendo en el mercado o en un medio.
Pero si no quieres innovar porque quieres ir a la fija, pues toma esa decisión y asume lo que sucederá con tu organización en 1, 3, 5, 10 o 15 años. Pero entonces no intentes jugar con la innovación e innovar, pero no pagar los dolores por innovar. Ahí hay como una falta de coherencia o de conciencia. Pagar por el fracaso, ¿no? Si no pagas por el fracaso, no vas a tener triunfos. Sí, es el cost of delay o el costo del retraso que se ve en agilidad. ¿Va, Carlos? Qué pena con ustedes, estaba el aguacate por acá adelante, Carlos. Es que no El se aguacate, que ese aguacate ya es icónico de esto. Pues haciendo un apunte de eso, o sea, no es tanto los errores que sepan cometer, sino es poder adquirir conocimiento de esos errores, que muchas veces se aprende mucho más de los errores que las cosas que siempre salen bien. Un ejemplo palpable está con las Google Glass, creo que eran de las gafas de Google, que hace como 4 años que intentaron lanzarlas, que fue un total fracaso, que ya hasta la retiraron del mercado. Pero ¿qué pasó? A base de ese error, tuvieron, bueno, ok, miremos por qué fue que fracasó ese experimento. Y mira, no, es que fue el diseño. Uno de los principales factores fue el diseño de esas gafas, que era un poco llamativo para, pues, a los gustos de las personas. Pues obviamente muchas cosas se venden por, primero, pues visualmente, si es atractivo, pues la gente lo quiere adquirir. Ahora, ¿qué hicieron? Volvieron a lanzar el nuevo producto, pero ya lo modificaron para que sea un poco más al gusto del consumidor y ya no es tan llamativo, sino tienden a simular más unas gafas de sol. Por eso están siendo mejor recibido ese producto. Carlos Eduardo, yo entiendo que tú pienses así, pero póngame un iconito de triste a los que le ha tocado hablar con jefes, sponsors o gente de poder en las empresas que dicen, muéstreme el retorno de la inversión y le doy para esa célula para innovar. Y si no, no se lo puedo dar. ¿A quién le ha tocado eso? A mí me ha tocado un montón. ¿Por qué? Porque es un mindset determinístico que está en el lado derecho de Cunevin. Si se entra con un mindset determinístico a intentar innovar y se exige con el mindset determinístico, no se va a lograr. Porque necesitas tener mindset de innovación. Entonces hay que trabajar bajo el lente del mindset de innovación. El gran reto es ¿cuál? Que muchas veces en empresas tradicionales el que tiene el dinero y el poder es el que tiene el mindset determinístico, no el de innovación. Entonces uno cómo trabaja eso, que será otra discusión. Eso no fue para otro lado, ¿sí o qué? Pero bacán. Bien, sigue Dani. Dani, se está acabando el tiempo, entonces te pido a vos y a Joan que tengan unas intervenciones cortas y si alguien más quiere participar, que levante la Cuando mano. entra Lucho Mulato, me se acaba el tiempo, Lucho. Yo. Llegó a la... La cosa es, yo no voy del todo en contra de lo que está diciendo Carlos, porque tiene un detalle ahí muy chévere, y es, hay que medir, ¿sí? Pero ojo, para medir en la innovación tenemos que partir de lo que son las hipótesis. Para poderle vender a cualquier CEO de estos que sí nos va a dar la plata y no podemos decirle cuál va a ser nuestro retorno de la inversión de contante y sonante plata, sí le podemos decir, vea, el retorno de la inversión que vamos a tener no va a ser de pronto que vamos a vender más, sino que vea, con este experimento podríamos estar mejorando en nuestras ventas, o podríamos estar mejorando en nuestra capacidad de reacción, o podríamos estar hablando de que este experimento que vamos a hacer, de que esta innovación nos va a ayudar en este proceso, y este proceso finalmente se va a mejorar de tal o cual manera. Entonces la cuestión ahí está en pensar es en hipótesis. Si nosotros no tenemos unas hipótesis sobre las cuales vamos a comenzar a construir, vamos a estar sin un norte fijo y vamos a comenzar a construir a ver qué sale. Y esa no es la innovación. La innovación no es mirar a ver, pues a muy pocos les ha funcionado por un accidente que pasó algo y, ay, mira, me inventé el papelito de 3M, este que utilizamos todos para pegar todo el post-it. Este fue un accidente, pero esto no le pasa a todo el mundo. Hay un montón de gente que sí tiene que tener la disciplina y demás para decir, listo, mi hipótesis es que si vamos a hacer esto, podríamos estar mejorando de esta manera. Y con eso, por un lado, le podemos vender al que nos va a dar la plata, y por otro lado, sabemos para dónde estamos poniendo todos nuestros esfuerzos. Dani, adelante, Joan.
Listo, creo que uno de los ejemplos, y ya solo para poner, es con Meta y Silicon Valley, ¿cierto? Que se quebraron, incluso Silicon Valley se quebró y eso fue porque hizo una inversión que no fue muy buena, pero tenía el capital suficiente para mantener. Solo fue que el pánico de la gente y aparte también de que un inversionista, o sea, si veo que un proyecto cayó, lo saca, dice yo no doy más dinero, o sea, no es capaz, o sea, no, un inversionista tiene hasta qué punto va a invertir y de ahí para allá no se corre un poquito más. Entonces vemos, y también con lo de Meta fue que tenían el tema de las criptomonedas, querían innovar en esa parte, en todo lo que tenía la web 3 y pues vimos que salió muy mal y pues el precio lo pagó tanta gente que estaba incorporada en esos proyectos. Entonces, creo que principalmente Meta no tenía una visión muy clara de qué es lo que iban a hacer y creo que eso es lo que falta para la innovación o la creación de un producto. O sea, no es saber qué va a ser del producto, sino para dónde ir, más que todo. Y ahí se construye todo. Perfecto, muchas gracias, Joan. Bueno, les invito a que nos compartan temas que quieran que tengamos en próximas sesiones para someterlos a votación, ya sería la próxima sesión, que nos escriban acá por el chat. Y no sé si alguien o algunas se animen a sacar algunas conclusiones de este espacio. Levanten la mano. Adelante, Edwin. Yo creo que, en resumen, tenemos las capacidades, tenemos los skills necesarios para generar innovación. Y si hablamos sobre inteligencia artificial, creo que tenemos cómo hacerlo. Tenemos que fomentar a las empresas y los gobiernos a que inviertan en la innovación, a que sean capaces de gastar en generar cosas nuevas. Y al final, todo lo que hagamos debe tener un propósito, o aprendizaje, o propósito de negocio, o propósito de mejora, o propósito, cualquier propósito debe tener para que sea exitoso. Y yo quiero agregar algo ahí ya para cerrar, y es que necesitamos creernos como individuos, como organizaciones y como sociedad que podemos hacer grandes cosas. Si no partimos de creérnoslo y de luego alinear las acciones, alinear los pensamientos para ir hacia creernos que podemos hacer grandes cosas, no lo vamos a hacer. Y la muestra es Argentina con todos los problemas y con la que pusimos del INVAP o con la ganada del título mundial. Con todas las limitaciones que tienen, se lo creyeron, hicieron una coalición crítica para lograrlo, se juntaron y de alguna u otra manera lo han logrado y nosotros no lo hemos logrado, los colombianos. ¿Alguien más tiene alguna conclusión que desea aportar? Bueno, les acabo de compartir en el chat un link para la votación de nuestro próximo tema, para que por favor ingresen y voten por el tema que quieren que tratemos en el próximo Castor Sin Filtro dentro de 7 días. Y, ¿Cómo que está Edwin y él vota varias veces? Mi derecho. Julián, Mi derecho. Julián levantó la mano y luego la bajó. Julián, ¿querías conversar? No, la conclusión va muy alineada sobre el retorno a la inversión de cómo se está moviendo el mercado. Por ejemplo, yo en estos días escuchaba un podcast donde el crecimiento del consumo de litio en los próximos años nos va a dar litio para máximo 24 años, cuando todos adoptemos ya los carros o las movilidades o los medios de movilización eléctrica. Entonces, es proponerle, venga, yo como empresa productora de carros eléctricos, ¿cómo voy a suplir que solamente tenemos litio para 24 años? ¿Qué voy a hacer más adelante? ¿Qué vamos a hacer? Si es un recurso limitado. Entonces, creo que es mirar el mercado, mirar hasta dónde nos llega y ahí empezar a explorar para la continuidad del negocio. Perfecto, Julián, perfecto. Julián, invitarte, no tenés que hacerlo, no es una obligación, pero invitarte que cuando participe prenda la cámara para conocernos y crear como una comunidad como más chévere, que podamos tener un trato como más humano, pero no tenés que hacerlo, listo. No, es que sí desde el celular, entonces se ve feo, qué pena. Bueno, está bien.
Claro, una de las claves de innovar que lo mencionaba, creo que Juan Andrés por ahí, o no, Dani, que para innovar no es innovar a la loca, sino hay que entender el sistema y qué es lo que está pasando. Esa es otra de las líneas, digamos, de innovación fuerte en este momento, que son en temas ambientales y de energías renovables y todo el tema. Hay otra muy interesante y tal vez estos conclusiones que estamos sacando aplican para esa y aplican para todo el tema de entendimiento del cerebro y cómo vamos a conectar el cerebro con nuestros dispositivos y todas esas cosas que es otra fuente, esa será como otra de las grandes revoluciones que vendrá. Entonces, les voy a compartir pantalla para ver cómo va esa votación. Por favor, amárrenle las manos a Edwin. Es que Edwin ya tiene automatizado con una inteligencia artificial. Eso, las manos arriba de Edwin. No, ya tiene automatizado, no es de manos. Hay que amarrar al bot. Bueno, van 7 votos. Somos 17 personas en este momento, o sea, todavía tenemos un poquitico más de personas que podrían votar. Invitarles en el chat está el link para que puedan votar y demos un minutico más para ver cómo evoluciona esto en tiempo real. Proyecte. Estamos transmitiendo por YouTube. Sí. Si estamos transmitiendo, es bueno mandar también el link en ese canal. Perfecto, sí. Denme un segundo. Recuerden que la votación solo se puede hacer en vivo, ya no en la grabación. Se puede intentar. Esto está muy Chomulato empatado. puede votar. Todavía tenemos 7 votos potenciales más. 8 votos potenciales más. Los que faltan. Listo. Vamos en 11 votos. Vamos a dar un minutico más. Mientras tanto, hoy no he escuchado yo a Carlos Quiroga. Es que él deja el bot y se va. Bueno, esto se quedó quieto. Tenemos un ganador que es la muerte del plan estratégico en tecnología. Será el tema que trataremos en nuestra próxima sesión. No sé, Juan, si querés dar como una pildorita de qué es eso para que la gente más o menos se haga una idea de qué podríamos conversar ahí. Cuando gente de la edad de Carlos Quiroga o de Lucho Mulato, Edwin o yo empezamos, esto era la Biblia de venga, haga su plan, su PETI, ¿se acuerdan del PETI? Haga el plan estratégico de tecnología, a ver qué va a hacer usted este año y proyéctelo a 2 y 3 años. Y eso, créanme, a 5 años. Y créanme que he visto compañías que todavía tienen plan estratégico y de ese plan estratégico cascadean el plan estratégico de tecnología. Entonces, ¿eso qué vigencia tiene hoy? Y si creemos en eso o si no creemos en eso y qué alternativas hay y por qué esa vaina puede servir o no puede servir. Eso es básicamente lo que quiero que conozcamos. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Para cerrar, queremos invitarlos a que se suscriban a Castor Comunidad. Les voy a compartir el link por el chat. También en el vínculo de la reunión en el Google Calendar pueden encontrar el vínculo. Si se suscriben, les daremos unos regalos que tenemos por ahí y podrán enterarse de más eventos como este, acceder a artículos, libros y otros contenidos sobre agilidad, desarrollo, inteligencia artificial, diseño de experiencia de usuario y nuevas tendencias de los negocios. Además, podrán ampliar su red de contactos y conocer pues, a muchas personas apasionadas por estos temas. Entonces, muchas gracias por asistir a Castor Sin Filtro y nos vemos dentro de 8 días.